ser, Senhor amado, como um vaso em las manos del alfarero. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieras, Senhor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieras, Senhor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a iniciar ahora la parte 8 de nuestro curso de Juan, Formación de Discípulos. Y esta parte octava también la tenemos que dividir en varios puntos. Así es que vamos a la parte primera. Jesús tenía una gran empresa porque necesitaba formar a sus discípulos. Necesitaba preparar a su personal con criterios y valores adecuados para poder convertir a cada uno de sus seguidores en un auténtico discípulo. Llevó a cabo un programa de formación. Y este programa de formación delineaba perfectamente las diferentes etapas por las que habrían de pasar sus colaboradores a fin de continuar y extender su obra en este mundo. Ahora nosotros vamos a ser sus colaboradores, es decir, sus discípulos. ¿Quieren someterse ustedes a este proceso? Vamos pues a ver este proceso. Es un itinerario para formar discípulos. Vamos a usar el emblema o el símbolo del candelabro que estaba en el templo de Jerusalén,
que tenía 7 lámparas. Así que serán 7 las luces que nos iluminarán en este itinerario para formarnos como discípulos. ¿Vamos? Adelante. Se trata del testamento pastoral del Maestro, y ustedes lo conocen muy bien. Nos relata el pasaje de la última cena, cómo el Señor tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió, lo repartió y dijo: esto es mi cuerpo, coman todos de él y hagan esto en memoria mía. Ahí está el testamento pastoral del Maestro, y todas estas luces las vamos a ir viendo nosotros para comprender y sobre todo ponerlo en práctica. Vamos entonces con todo entusiasmo a conocer este itinerario. Primera luz: tomó el pan en sus manos. Miren el dibujo. Las manos son las de Jesús. El pan soy yo, eres tú, somos cada uno de los que pretendemos ser sus discípulos. Así como en la última cena el Señor tomó el pan en sus manos, ahora repite exactamente el mismo gesto con cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto de tomarnos a nosotros? Quiere decir que el molde donde se producen los discípulos son las manos que fueron traspasadas por los clavos de la cruz. Imagínate tú, imagínense ustedes, me imagino yo, sostenida por las manos traspasadas de Jesús. ¿Cómo toma Jesús el pan en sus manos? Lo primero que el Señor hace para moldearnos a su imagen y semejanza es tomarnos delicadamente en sus manos. Y esto significa que Él asume la principal responsabilidad, pero al mismo tiempo exige de nosotros una absoluta disponibilidad. Es decir, dejarnos moldear. Y Jesús lo vemos muy claro en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas, de los principales, Jeremías, es ordenado por el Señor a ir a casa del alfarero. Y cuando ve a trabajar el alfarero, comprende por qué el Señor lo había mandado a esa casa. Encontramos todo el relato en 2 hojitas de tu Biblia, capítulo 18 de Jeremías. Dice así: como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. O sea, Yahvé le revela a Jeremías que había tratado de convencer al pueblo de un cambio de conducta radical, porque estaba el pueblo perdido. Entonces, lo ve al alfarero hacer el cacharro, desbaratarlo, volverlo a hacer, o romperlo y volverlo a hacer. Y entonces Jeremías comprendió: así como el barro en manos del alfarero, son ustedes, casa de Israel. Vamos a usar esta imagen del barro moldeado por el alfarero. Al fin que en el relato del Génesis nos cuenta cómo Jesús tomó barro en sus manos. ¿Y qué es el barro? El barro es tierra con agua. O sea, es un compuesto de tierra y agua. Y el hombre nuevo solo es producto del artesano divino que va delineando los rasgos que definen a los suyos. Tierra y agua tienen que estar perfectamente combinados. Si existe más agua de la debida, entonces se convierte en un lodo que no tiene consistencia y con el cual es imposible hacer cualquier obra de alfarería. Si por el contrario le falta agua, la tierra se endurece y se parte y no es posible moldearla.
¿Ustedes han moldeado barro alguna vez? Yo creo que sí. Yo creo que de niños todos hicimos pasteles de lodo y no solo pasteles, sino hasta figuras. Entonces sabemos muy bien que necesita cierta cantidad de tierra y cierta cantidad de agua. Vamos a ver qué simbolizan esta tierra y esta agua. El agua simboliza nuestras cualidades, nuestras virtudes y da como resultado fecundidad y posibilidades. La tierra, en cambio, va a simbolizar las carencias, las necesidades, los defectos. No somos solamente cualidades y virtudes, pero tampoco somos únicamente defectos y limitaciones. Y fíjense, ambos elementos constituyen un binomio perfecto que no se puede separar sin desgarrar la esencia del ser humano. Porque el ser humano es esto, un compuesto hecho de barro, de agua y tierra. Como este campo que vemos seco, árido y con este charco de agua. Dios tiene en cuenta estos dos componentes y nos trabaja siempre juntos. Nuestras posibilidades y carencias son la materia prima con la que Él va a hacer un vaso nuevo. Y lo va a hacer a su gusto, con la perfección que Él quiere. Es que el chiste es que nos dejemos moldear por Él. Entonces, vamos viendo cómo es que va a usar nuestras posibilidades y nuestras carencias. Todo entra en su plan. Ni nuestras cualidades son las que van a instaurar el reino de Dios, como tampoco las limitaciones van a impedir que éste se realice. Que nuestras virtudes no son suficientes, lo vemos claramente en Moisés, un ejemplo del Antiguo Testamento. Esta niña encantadora podría estar haciendo planes a futuro. Se ha puesto una servilleta con una barra azul y dice que es la Madre Teresa de Calcuta. Pero, ¿tendrá madera? ¿Tendrá cualidades? Seguro que sí, pero también tiene defectos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo el Señor usa cualidades y defectos. Todos ustedes conocen la historia de Moisés, ¿no? Está narrada en los primeros capítulos del libro del Éxodo. Moisés, un niño salvado de las aguas, un niño hebreo cuyos papás hicieron un plan para meterlo en una cesta que estaba impermeabilizada y entonces la hermanita mayor fue a dejarlo cerca de donde la princesa se bañaba. Y así la princesa, al compadecerse de un bebé precioso, pues lo adoptó. Así que lo hizo su hijo y este hijo de la hija del faraón, pues fue preparado en la corte del faraón y nadie mejor que él, preparado por su cultura, por sus artes, por sus ciencias, podía ser el liberador del pueblo hebreo oprimido. ¿Pero qué creen? Primero tuvo que renunciar a esas cualidades, a esas ventajas que él tenía, huyendo al desierto de Madián y dejando la casa del faraón con todos sus privilegios. Y hasta después, y solo después, llegó a ser un instrumento útil para la liberación del pueblo de Dios. Vamos a ver un poquito de esta historia. Cuando Moisés salió de Egipto, se fue a Madián y ahí en medio del desierto fue alojado por un sacerdote de Madián que se llamaba Jetro, inclusive le ayudó en las tareas de pastor y le concedió la mano de su hija y se casó con ella y tuvo 2 hijos. Y un día que llevaba el rebaño de su suegro a pastar, más lejos, vio la zarza ardiendo y ahí le habló el Señor y le dijo que fuera a liberar a su pueblo. Entonces,
Le costó mucho trabajo, ya conocen ustedes que le concedió hacer milagros con su vara, que se convertía en serpiente, luego le dio chance de hacer las 10 plagas de Egipto hasta que lo dejó salir. Y ya estando en el desierto del Sinaí, entonces subió Moisés 40 días y 40 noches para que Dios le hablara. Y en un momento dado Dios le dice, baja. Ya estamos en el capítulo 32 del Éxodo. Vuelve y baja, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, ha pecado. Fíjense lo que le dice Dios, tu pueblo. Y Moisés le suplicó a Yahvé Dios con estas palabras. Oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? Este pueblo ha cometido un gran pecado. Con todo, dígnate perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Así dice la palabra de Dios en el verso 9 del capítulo 32. Primero Dios le quiere endosar al pueblo a Moisés. Incluso, fíjense que le dijo a Moisés, déjalos, abandónalos, yo contigo haré otro pueblo y te llenaré de gloria. Y sin embargo, Moisés se pone a discutir con Dios. Es tu pueblo, fuiste tú el que me llamaste para liberarlo. Qué humildad la de Moisés, ¿verdad? Pero entonces vemos que la obra es de Dios y no del hombre, porque incluso vamos a ver cómo Moisés reconoce sus deficiencias, sus necesidades, sus incapacidades. Vamos a verlo más adelante. Cuando Moisés fue llamado a liberar al pueblo, con sus debilidades y las reconoció. Nuestras debilidades y carencias no son razón suficiente para que Dios detenga su plan. Nuestra flaqueza nunca será tan grande, más grande que su poder. Dios no puede depender de nosotros, y mucho menos de nuestros defectos. Así Moisés le replicó al Señor, ¿quién soy yo para ir delante del faraón? Los hebreos no me van a creer, pues ni siquiera conozco tu nombre. Además soy tartamudo, yo no quiero hablar. Y Dios le contestó, yo estaré contigo y te enseñaré lo que tienes que decir. Hasta le dijo, ve por tu hermano Aarón. Aarón que ya es sacerdote y él tiene más tablas que tú, si es esto lo que te incomoda. O sea, el Señor le dio todas las posibilidades, aún con sus defectos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos nosotros cualidades y defectos, pero no por estos se detiene el Señor. Vamos a ver, antes que trabajar para el Señor nos tiene que trabajar a nosotros. Porque la incapacidad humana no es obstáculo suficiente para que Dios interrumpa su acción salvífica. Miren, hay veces, yo me encuentro con dos tipos de personas. Las personas que se creen muy capaces y enseguida pueden ir, o las personas que dicen, uy, no, yo no voy a poder. Acuérdense, tierra y agua son dos componentes del ser humano. Entonces, cuando en nuestra vida tenemos agua de sobra, es decir, estamos muy confiados en nuestras cualidades, creyendo que somos capaces de cumplir la misión encomendada, no se preocupen, el Señor nos echa tierra, un poquito de tierra, para que seamos barro y no lodo, o sea, para que no nos creamos pues, muy. Y si por el contrario, solo miramos la tierra de nuestro pecado y el polvo de nuestra incapacidad, el Señor nos da el agua viva para aflojarnos y podernos utilizar, libres de cualquier complejo de inferioridad y de culpa.
Y ya saben quién es el agua viva, el agua de su Espíritu Santo. Así que, ni muy, muy, ni tan, tan. Nadie puede ser instrumento de liberación si antes no experimentó la libertad. Por eso Moisés fue un instrumento útil del Señor. ¿Cómo podríamos predicar que Jesús libera sin haber experimentado la liberación en carne propia? ¿No creen? Entonces, el Señor nos tiene que ir moldeando y tenemos que experimentar su misericordia, su amor, su paciencia, etcétera, para luego nosotros hablar de su amor, de su misericordia, de su paciencia, etcétera. Bueno. Entonces, ¿cuál será nuestra actitud? Nuestra actitud es desprogramarnos. El Señor quiere grabarnos su propia imagen con el sello del Espíritu Santo. Fíjense cómo nos dice en 2 Corintios 3:18. A pesar de todo, todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya por ser esta la obra del Señor Espíritu Santo. Palabra de Dios. 2 Corintios 3:18. Todos tenemos estos destellos. El chiste es que los hace el Espíritu Santo. Un ejemplo. Por ejemplo, una computadora trabaja gracias a un programa que la capacita para conseguir su objetivo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo este programa la condiciona. A veces llega el momento en que el programa ya no es adecuado y hay que desecharlo para usar otro más completo o diferente para la actividad que necesitemos. Esto mismo nos pasa a nosotros. Nosotros hemos hecho un plan de vida y hay veces que hasta nos metemos en el plan de vida de los demás. ¿Y qué creen? Es necesario renunciar a este plan para abrirnos al Señor. Si no nos desprogramamos, no podremos admitir el proyecto que el Señor quiere hacer en nosotros. Ahí tenemos el ejemplo de Saulo, que ya lo hemos hablado varias veces en las clases pasadas. Saulo era un judío cumplidor, fariseo, se sabía la ley al revés y al derecho, y creía que hacía bien al perseguir a los primeros cristianos. ¿Qué pasa? El Señor lo tira al suelo, o sea, lo hace comer tierra y lo ciega para que empiece de nuevo, para que se desprograme. Cuidado, hermanos, porque si no nos desprogramamos nosotros, nos desprograma el Señor. Así que vamos viendo cómo nos vamos a desprogramar de toda nuestra manera de ser y de nuestros prejuicios. Hay que borrar todo lo que se haya escrito antes. Por eso San Pablo así les va a decir a los corintios que habían sido un pueblo tremendo, lleno de defectos, lleno de malas costumbres, y sin embargo, el lleno de emoción, miren lo que les escribe. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el poder del Espíritu del Dios vivo, y no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Palabra de Dios. ¿Qué emoción debe haber sentido Saulo de ver que él fue un instrumento pequeño comparado con la obra que Dios hizo en esta comunidad de los corintios, donde veía ya el poder del Espíritu Santo en cada uno de ellos, que al principio se mostraron terriblemente pecadores cuando Pablo llegó a esa comunidad. Entonces, nosotros tenemos que borrar lo que hay en nosotros, lo que nosotros aprendimos de chicos o las mañas que tenemos, es decir, desprogramarnos para que el Señor nos haga de nuevo.
Vamos adelante. Es decir, nosotros hemos sido programadores de nuestra vida y hasta de la vida de otros. Debemos abandonar esta tarea que no nos corresponde y al contrario, abrirnos a las sorpresas del espíritu. Hay un ejemplo, los aviones cuentan con unos aditamentos sobre las alas que se llaman estabilizadores para que el vuelo sea cómodo y seguro. ¿Pero qué creen? A nosotros el Señor nos desestabiliza. Nos desestabiliza. Por ejemplo, cuando entramos a una comunidad empezamos como a criticar a los demás. ¡Ay, qué exagerado este! ¡Ay, no me gusta cómo canta aquel! No me gusta cómo levanta los brazos. No me gusta cómo etcétera, etcétera. Y poco a poco, si nos vamos dejando hacer, el Señor nos cambia. Nos cambia. Porque vemos que es mucho más fuerte la obra de su espíritu y nosotros nos estábamos fijando en pequeñeces. Entonces nos tenemos que desprogramar y no estar criticando todo, sino al contrario, siempre desprogramarnos es encontrar las cosas buenas que vemos alrededor en nuestra comunidad. Jesús, por el contrario, nos sacude de nuestras seguridades. En lugar de ponerle estabilizadores al avión, nos pone a nosotros desestabilizadores. Pues todo aquello que nos encajonaba, que nos limitaba nuestra acción, es para forjar discípulos. Fíjense, decidirse por Jesús es aceptar caminar por una cuerda floja, aprendiendo a caminar sobre las aguas, Porque quien camina en una cuerda floja es que está dependiendo del Señor y no del mismo. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro podía haber ido nadando, pero el Señor quiso que fuera caminando. Y solo cuando Pedro dudó, se iba hundiendo. Es decir, aprender a caminar sobre las aguas o a caminar en la cuerda floja, me refiero a entender que la obra es del Señor y que nosotros somos unos instrumentos bastante pequeños. Vamos a aprender la segunda luz del candelabro. ¿Quieren? ¿Qué hizo después? Tomó el pan en sus manos y ¿qué? Lo bendijo. Y bendecir se puede referir tanto a bendecir el pan, como nos lo dicen los textos de Marcos y de Mateo, y aquí están las citas, como bendecir a Dios por el pan. Por ejemplo, les leo Marcos 14, 22, 24. Durante la comida, Jesús tomó el pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se los dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se las entregó a todos y bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por la muchedumbre. Palabra de Dios. Es decir, bendice al pan, bendice al vino. Los otros dos apóstoles, Lucas y Pablo, van a bendecir a Dios por el pan. Y entonces nosotros vamos a considerar ambas posibilidades. ¿Pero qué es bendecir? Vamos según el diccionario, son 4 cosas. Es invocar sobre alguien protección. Por ejemplo, cuando tú le das la bendición a tus hijos, que duermas bien, que te vaya bien en tu viaje, en tu colegio, qué sé yo. Es invocar protección sobre alguien. Es también consagrar, hacer sagrado algo, dedicarlo a Dios. El bautismo es una consagración. ¡Qué hermoso! Estamos consagrados desde nuestro bautismo. Pero también, por ejemplo, llevamos a bendecir nuestro coche o bendecimos nuestra casa. Es decir, que este recinto donde yo voy a vivir esté consagrado a ti. Que aquí todo el mundo te ame y te respete y te quiera. Y que este coche que tú me permites tener sirva incluso para tu obra. Lo dedico a ti.
Tercero, bendecir es también otorgar o desear un favor a alguien. Que Dios te bendiga. Cuando decimos que Dios te bendiga, no de labios para afuera, sino con toda la conciencia, es te deseo todo bien, que te vaya muy bien, que el Señor cubra todas tus necesidades. Pero también es expresar agradecimiento por algo a Dios. Señor, yo te alabo y te bendigo por esto. Yo te doy gracias por la naturaleza que nos rodea, te doy gracias porque tengo salud, porque salí de la enfermedad, qué sé yo, te doy gracias. Entonces, son estas posibilidades. Vamos entonces a entender esta palabra, bendecir, como 4 posibilidades. Si el pan representa al discípulo, el discípulo es bendecido. Tú y yo somos bendecidos. La palabra de Dios es la fuente de alimentación para nuestra vida y ella configura el perfil de nuestra existencia. Cuando Jesús toma el pan en sus manos, lo bendice. Y el verbo bendecir en griego está compuesto de 2 palabras, que más bien bendecir está del latín, pero viene del eulogeo de griego, que es elogiar. Te dice bien, te elogia, te desea todo bien, te bendice. ¿Ves? ¿Cómo es que nos bendice? Vamos a ver. Yo soy el pan y cómo me bendice el Señor. Lo que hace el Señor es bendecirnos porque nos habla con la verdad. Pronuncia su palabra, que es viva y eficaz, que es espíritu y vida, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta las profundidades del alma. Porque su palabra es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que sí sirve. ¿Por qué? Porque es la verdad. Él nos habla siempre con la verdad. Lo que nos va a enseñar es la verdad. Qué terrible es cuando perdemos la confianza en alguien. Pero el Señor es el camino, verdad y vida. Él no nos va a fallar. ¿Qué más hace Jesús cuando nos bendice? Su palabra nos va moldeando. La palabra de Dios nos va configurando para que asimilemos los criterios de Cristo y vayamos identificándonos con sus mismos valores. O sea, tenemos el mismo valor que para Cristo es valor. Debe ser valor nuestro. Y toda palabra que escuchamos moldea la manera de pensar y determina después la manera de ser y de actuar en nosotros. Hagan de cuenta que nuestra mente es un cassette en blanco que reproducirá después lo que en él se graba. Por eso tenemos que estudiar, leer la palabra y no solo esto, sino, yo les digo, rumiarla, volverla a ver, ir al aparato crítico, que es la letrita chiquita, ¿qué me explica? Poner atención en la homilía. Ay, a lo mejor la palabra que estaba estudiando aquí en mi curso de crecimiento se repite en la homilía. Qué bueno, así el Padre nos explica. Y este Padre nos explica de un modo y este otro de este otro. En fin, vamos viendo hasta que por fin entendemos qué nos quiere decir la palabra y cómo nos va moldeando, dándonos sus valores y sus criterios. Si escuchamos la palabra de Dios, nuestra mente se irá identificando con la voluntad divina, hasta que los criterios del Señor nos parezcan de lo más natural. Dice la palabra de Isaías que así como el agua empapa la tierra y la fecunda, la palabra de Dios irá penetrando hasta la raíz de nuestras decisiones. Y entonces lo que hacíamos antes, que pecábamos, ya no lo vamos a hacer ahora, porque ya la palabra nos va corrigiendo, nos va moldeando. O lo que para nosotros no tenía ninguna importancia, ahora cobra
una relevancia especial porque logramos entender el criterio del Señor. Entonces, la palabra nos fecunda. La palabra de Dios nos fecunda. Nos hace fecundos también. ¿Qué más? Y por tanto, el discípulo también alaba a Dios, también lo bendice. Si lo bendijo se refiere a la bendición de Dios, entonces la actitud del discípulo es bendecir y alabar a Dios en todos los momentos de su existencia. Les voy a leer cómo diría Lucas o Pablo, ¿verdad? San Lucas dice, después tomó el pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. O sea, en los dos primeros evangelistas se refiere a que bendice el pan. Y si el pan soy yo discípulo, ya vimos lo que es bendecir al discípulo. Ahora, si tomamos la siguiente acepción es, primero doy gracias, ¿qué hace el discípulo? Alaba y bendice a Dios por todo. Así lo hizo el maestro. Cada vez que Jesús se iba a orar, ¿qué hacía? Iba a darle gracias al Padre. No solamente iba a decirle, ay, Señor, ya no los aguanto. No, no. Sí, claro, iba a pedirle fuerzas, para pedirle luz, pero también daba gracias. Y fíjense, cuando su ministerio parecía fracasar y su palabra no enraizaba, porque no enraizaba en los corazones de los profesionales de la fe y de la religión, que eran los escribas y fariseos y sacerdotes y levitas, él empieza a formar discípulos y los manda a predicar de dos en dos. Y cuando regresan felices, eufóricos, le dicen, en tu nombre, Señor, curamos a los enfermos, y en tu nombre, Señor, salieron los demonios. Vamos a verlo. Vamos a verlo en la siguiente slide. Y en ese momento, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y bendijo a su Padre. Miren cómo le dice, en Lucas 10, 21. Se llenó del Espíritu Santo, y aquí está eufórico, véanlo, casi brincando, saltando de alegría, y le dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no podía penetrar en el ámbito de los expertos de la ley. Y en cambio a sus discípulos, que estaban atentos a él, que querían hacer las cosas en su nombre, que dependían 100% de él, regresaron con un éxito en su misión. Por eso Jesús exulta de alegría. Lo podemos ver bien ampliamente en el capítulo 10, en el capítulo 10 de San Lucas. ¿Cuál entonces sería nuestra actitud? ¿Qué espera Él que hagamos? Para poder desprogramarnos, para poder llevar a cabo sus planes. Jesús nos bendice como el pan, pero entonces nosotros, ¿qué tendremos que hacer? Nuestra actitud es escuchar. Si en esta etapa el Señor se manifiesta como el maestro que nos enseña, nuestra principal actitud ha de ser del discípulo que escucha para aprender. ¿Y cómo escucha? Veamos a este hermano nuestro, está orando. Por eso el escriba que se acercó con Jesús y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento, el más grande mandamiento? Lo pueden encontrar ustedes ahí en Marcos 12, 28 y 29. Y dice, el más grande mandamiento es este. Escucha, Israel. El famoso Shema de los judíos, que encontramos en Deuteronomio 6. Shema, Israel. Escucha, Israel. Israel es el pueblo de Dios. Hoy nosotros somos el nuevo Israel. Pero Israel también eres tú.
El primero y más grande de los mandamientos es escuchar la voz del pastor, porque al escucharlo nos expresa su amor, nos enamora de él, nos enamora de su palabra, de su obra, y nos capacita para responderle con todo el corazón. Fíjense, ¿cómo tenemos que dedicarle tiempo para hablarle, pero que más bien él nos hable? Cuidado en caer en los lazos del activismo. ¿Qué es el activismo? Cuando hablamos más del Señor que con el Señor. Lo que hablamos nosotros del Señor es un reflejo de lo que hablamos con Él. Así que tenemos que ser equilibrados en este plan. Escucharlo para poder hablar. ¿Se dan cuenta? Para poder hablar de Él hay que escucharlo primero. Hay que escuchar su palabra. Como a este muchachito Samuel, toda la historia de Samuel la encontramos en los libros 1 y 2 de Samuel. Samuel era un hijo que su mamá era estéril y entonces le pide al sacerdote Elí que ore por ella. Lo pueden ver también en este primer libro de Samuel. Y el sacerdote ora por ella y al año siguiente tiene un bebé y entonces a los 3 años lo consagra a Dios. Y Samuel fue a la casa del sacerdote Elí. Y cuando ya estuvo jovencito, oyó una voz que le hablaba, Samuel, Samuel. Y fue con su maestro Elí, manda, Señor. No, yo no te he hablado, vete a acostar. Y por segunda vez vuelve a oír la voz, Samuel, Samuel. Y él iba otra vez con su maestro Elí, no, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Pero si te vuelve a llamar, es Dios quien te está hablando. Contéstale. Y entonces por tercera vez oyó su nombre. Y entonces sí, contestó Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y a partir de ahí Dios empezó a formar a Samuel, hablándole. Pero cuidado, hermanos, no vayamos a completar esta frase, porque a veces nosotros le decimos, habla, Señor, que tu siervo escucha, pero desgraciadamente nosotros decimos lo contrario. Calla, Señor, que tu siervo habla. Y hay veces que queremos enseñar o predicar algo como si fuera orden del Señor y no es cierto. No es cierto porque no conocemos la palabra de Dios. Vamos a imaginarnos una persona que nace sorda y muda, o sea, no puede hablar no porque no tenga el órgano fonético, no puede hablar porque no escucha, no sabe el sonido, no sabe la entonación. Yo he conocido algunos sordomudos que más o menos articulan palabras, pero muy raro, como que no pueden hacer una voz normal. Así nos pasa a nosotros. No podríamos hablar de Dios si no escuchamos. Estaríamos sordomudos, porque no escuchamos. Pues primero hay que aprender a escuchar. ¿De acuerdo? Eso mismo sucede en la vida espiritual y en la tarea pastoral. Si no sabemos escuchar a Dios, no podemos hablar en su nombre. Entonces nuestras catequesis no producirán fruto. La enseñanza de los papás a los niños no podrá producir el fruto que queremos. Más bien, hay que escuchar para luego hablar. Porque es muy diferente cuando hablamos convencidos porque hemos escuchado. Por otro lado, la oración que se centra nada más en hablarle a Dios, hablarle, sin darle oportunidad a comunicarse, ojo hermanos, va atrofiando el crecimiento espiritual. Nuestra oración no puede ser nada más repetitiva de frases hechas por otros, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el rosario, pero yo me tardo en rezar el rosario porque voy saboreando cada Ave María y me voy imaginando el misterio. Y así fue planeado por Santo Domingo, que es al que se le da la autoría de
del rosario, precisamente para que las personas memorizaran los grandes misterios de la vida de Jesús. Y gracias a Dios, San Juan Pablo II, el Papa de feliz memoria, descubrió o instituyó los 5 misterios de la luz que nos hacían tanta falta para ilustrar toda la vida pública de Jesús. Y entonces ya tenemos misterios gozosos, misterios de la luz, misterios dolorosos y misterios gloriosos. Pero el chiste de rezar el rosario no es repetir nada más Aves Marías y Padres Nuestros sin ton ni son, no, sino ir meditando en cada misterio que vamos viendo y si se puede con la palabra de Dios, cada Ave María. Lo mismo, las letanías a la Virgen a veces se nos hacen tediosas porque no las entendemos, porque no sabemos ni lo que estamos diciendo. Pero cuando las empezamos a entender, es una maravilla. Le decimos las mejores flores y los mejores piropos a nuestra madre. Y por eso a nuestra madre le gusta el rosario, porque vamos meditando en la vida de Jesús, en su pasión y muerte y resurrección y triunfo. Ahí hay que entender esta oración del rosario, pero que no sea así de perico o de retaíla, no es de carretilla. Pues las oraciones de los que han hecho los santos también no las podemos aprender, pero sintiéndolas, viviéndolas. Ahora bien, vamos a ver 3 cosas que ahogan la palabra de Dios y no le permiten enraizar ni menos dar fruto a un discípulo. Primero, las preocupaciones del mundo que consisten en concederle prioridad a las cosas transitorias, a las cosas materiales. Es vivir como si solo contáramos con nuestras fuerzas para solucionar todos los problemas. Vieran qué increíble es cuando le consagramos al Señor nuestros negocios, nuestros trabajos y nuestro tiempo. De verdad el Señor nos hace irnos sobre ruedas. Yo les podría decir muchos testimonios de cómo el Señor nos abre las puertas, nos ayuda, nos lleva, nos protege cuando ponemos las cosas materiales y las tenemos presente que son un medio, no un fin, como lo decíamos en la clase pasada. Segundo, vamos a ver qué otra cosa ahoga la palabra de Dios. El afán desmedido de riquezas, que comprende la exagerada búsqueda de los bienes materiales. Y no solo bienes materiales, sino títulos, nombramientos o poder. ¿Saben por qué? Porque la ambición nunca se sacia, nunca. Al contrario, se cae en el remolino de la codicia, que es una idolatría. Así que aguas. Ya lo dijimos claramente en la clase pasada. Entonces, las riquezas materiales son un medio, no un fin. Y tercero, la concupiscencia de la carne, que es la satisfacción desmedida o desordenada de todos nuestros sentidos, viviendo bajo la ley del menor esfuerzo. Mucho ojo. Estos son los 3 enemigos que impiden al discípulo que se enraice en él el plan de Dios, la palabra de Dios. Es imposible que enraice. Así que de una vez vámoslos viendo bien claramente para desterrarlos de nuestra vida. Yo les invito a que hagamos una oración en este sentido. ¿Me acompañan? Amadísimo Padre, Madre de amor y misericordia, hoy quiero ser pan en tus manos, porque sé que me amas con mis cualidades y defectos. Cuando tú me tomas en tus manos, me siento feliz. Me sé valorado por ti y por otros. Sin embargo, hoy te entrego mi vida como una vasija en tus manos de alfarero. Rómpela y hazme de nuevo. Todo lo que yo soy, tú puedes transformarlo. Te entrego el agua de mis cualidades y la tierra de mis carencias.
Quiero abrirme al nuevo programa de tu misericordia, conmigo mismo y con los demás. Sé que tú me bendices. Quiero y necesito ser protegido por ti. Hazme amar tu palabra para dejarme guiar. Espero tu favor sobre mí. Me consagro a ti. No permitas que nada ni nadie me separe de ti. Asimismo, yo te bendeciré y te daré gracias. Te alabaré por siempre, por todo lo que de tu mano providente recibo cada día. En ti confío. Amén. Vamos ahora a ver nuestra tarea. Tenemos nuestra reflexión por grupo. La leemos en grupo. 2 de Corintios 3:18 y también el capítulo 4, versos 16 al 18. ¿Qué te dice esta palabra? Hagamos propósitos. Por lo menos 2. Tarea. Lee, ora y reflexiona el capítulo 18 de Jeremías, que nada más tiene 12 versículos. Analiza. Primero, ¿quién es el que habla? ¿Y a quién le habla? Te habla a ti. Tú y yo somos Israel. ¿Qué tienes que arrancar? ¿Y qué tienes que construir? Anótalo en tu cuaderno. Nadie lo va a ver. Y entrega al Señor tu plan de vida en oración. Acostúmbrate a orar todos los días a decirle, Señor, estos planes tengo. ¿Tú qué dices? Te los consagro hoy. Y memoriza del Salmo 50-51, memoriza los versos 12-13. A ver si te gustan estos versos 12-13. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Santo Espíritu. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, escuchen el canto que hemos escogido para terminar nuestra oración y que el Señor los bendiga a ustedes y a su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tócame con tu poder, sáname con tu poder, mírame con tu mirada santa y hazme renacer. Con tu poder, sáname con tu poder, mírame con tu mirada santa y hazme renacer. Ojos, Cristo, quiero sentir que estás conmigo, quiero saber si aún puedo renacer. Quiero mirar tus ojos, Cristo, quiero sentir que estás conmigo, quiero saber si aún puedo renacer.
Quiero mirar tus ojos, Cristo. Quiero sentir que estás conmigo. Quiero saber